Hola, bienvenidos al día 19 del plan de lectura de la Biblia en 365 días. Hoy vamos a estudiar Génesis del 46 al 48, así como Mateo 13 del 1 al 30. Génesis 46 dice que Jacob se va a Egipto. Entonces, Israel preparó su viaje para irse a Egipto y cuando llegó a Berseba hizo un sacrificio a Dios. Mientras dormía, Dios le habló a Israel y le dijo que él iba a ir con él a Egipto. O sea, Dios le dijo, yo iré contigo a Egipto y te voy a volver a traer de regreso cuando te mueras. José va a cerrar tus ojos con sus propias manos. Entonces se fueron Israel, sus mujeres, sus hijos, sus ganados, todos sus descendientes. En total fueron 70 familiares de Jacob los que se fueron a Egipto. Y pues todo lo narra así por descendientes. Por ejemplo, de los hijos de Lea eran 33 personas, de los hijos de Silpá 16, pero en sí toda la suma hace 70 familiares. Y ya cuando iban a llegar a Egipto, se adelantó Judá y José estaba en la tierra de Gosén. Y entonces José se fue a alcanzar a su papá a la tierra de Gosén y cuando lo vio lo abrazó y lloró y se abrazaron y lloraron durante un rato. Y luego Israel le dijo a José, ahora ya me puedo morir en paz porque ya vi tu rostro y sé que estás vivo. Todo fue muy conmovedor. Después José les dice a sus hermanos que cuando el faraón les pregunte a qué se dedican, que les digan que ellos siempre se han dedicado a la crianza de animales y les pide que puedan vivir en Gosén, ya que en Egipto detestan a los pastores. Entonces José fue y le contó al faraón que ya habían llegado sus hermanos, y bueno, sus hermanos, sus rebaños y su ganado y todo, y su papá, y que estaban en la tierra de Gosén. Junto a José lo acompañaron 5 de sus hermanos. Ellos le dijeron al faraón, le rogamos que nos deje quedarnos a vivir en Gosén. El faraón le dijo, sí, tú tienes la disposición total de la tierra de Egipto, acomoda a tu papá y a tus hermanos en lo mejor de la tierra. Está bien que se queden a vivir en Gosén y pues si tú conoces a alguien que pueda cuidar de mis ganados, ponlo a cargo de mis ganados también. Después José llevó a su papá, Jacob, con el rey y el rey le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y Jacob le respondió, he vivido 130 años. Entonces Jacob bendijo al faraón y se fue. Recordemos que había hambre en la tierra y que José les estaba vendiendo alimento a las personas que se habían quedado sin comida. Entonces primero se lo compraron por dinero y después cuando se les acabó el dinero y de todos modos tenían hambre, José les empezó a comprar a sus animales. Y cuando se les acabaron sus animales, entonces les dijo, nada más nos quedan nuestros cuerpos y nuestras tierras. Cómprenos a nosotros o nuestras tierras a cambio de comida o si no aquí nos vamos a morir de hambre. Entonces José compró toda la tierra de Egipto para el faraón porque toda la gente tenía hambre. Las únicas tierras que no compró fue la de los sacerdotes porque ellos no necesitaban vender su tierra porque el faraón les pagaba por su trabajo y ellos usaban ese dinero para comprar la comida. Ya cuando compró las tierras, les dio semillas y les dijo que podían cosechar, pero que una quinta parte de todo lo que recogieran iba a ser para el faraón. La gente estaba muy contenta porque pensaban que José les había salvado la vida. Ellos incluso estaban dispuestos a ser esclavos del faraón. Y desde entonces se quedó esa ley de que una quinta parte de la cosecha le pertenece al faraón en Egipto. Entonces Israel se quedó a vivir en Egipto y compraron tierras y tuvieron muchos hijos y la familia se volvió muy grande. Jacob vivió 117 años en la tierra de Egipto y vivió hasta los 147 años de edad. Israel, cuando se iba a morir, le pide a José que no lo entierre en Egipto, que le pidió que por favor lo llevara con sus antepasados. Israel prometió que así sería. Un día le dice a José que su papá estaba muy enfermo. Entonces José y sus 2 hijos, Manasés y Efraín, fueron a ver a Jacob. Y Jacob hizo un esfuerzo porque estaba muy enfermo y se sentó en la cama. Y le dijo a José, le contó la historia, que el Todopoderoso se le apareció en Canaán y que lo bendijo, y que le dijo, mira, te daré muchos hijos y haré que tu familia se multiplique en una comunidad de tribus y que esas tierras van a ser para sus descendientes para siempre. Y le dijo que sus 2 hijos que nacieron antes de que él llegara a Egipto,
que eran Efraín y Manasés, iban a ser como sus propios hijos y que van a recibir una parte de la tierra que se les dé. Y le pide que por favor acerque a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, para que los bendiga. Entonces vienen los hijos y cruza los brazos Israel y poniendo la mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor. Entonces le dice José, así no, papá, este es el mayor. Pero Israel le dijo que no, que así es como iba a dar la bendición, que su hermano menor iba a ser todavía más importante. Y cuando los bendijo, les dijo que el Dios de sus padres, Abraham e Isaac, adoraron, y que el ángel que los salvó de mucho peligro, que bendiga a esos muchachos, y que Abraham e Isaac sigan viviendo en ellos. Después Israel le dijo a José que le iba a dar la montaña que les ganó a los amorreos peleando con su espada y su arco. O sea que también le tocó parte de la bendición. Cabe destacar que José quería que sus hermanos y su papá vivieran en la tierra de Gosén, es decir, aparte, no quiso que se mezclara con los egipcios, porque aparte ellos eran idólatras y pues la familia de Israel adoraban nada más a Dios. Y como tienen costumbres distintas y todo esto, si nos damos cuenta, lo que hemos visto de historia, estamos juntos pero no revueltos. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siempre procura estar aparte de los pueblos paganos. Y bueno, nosotros sí podemos quizás convivir con las personas que son del mundo, pero pues realmente nuestra familia espiritual tiene que ser los que también adoran a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a Jesús, por supuesto. Por eso ahora vamos a estudiar el Nuevo Testamento. Continuamos con las enseñanzas de Jesús. Cuenta que Jesús salió de la casa y se sentó al lago, pero había tanta gente que mejor se subió a un bote para que les pudiera enseñar mejor. Entonces todas las personas estaban en la orilla y él estaba en el lago y le preguntaron que por qué les explicaba o por qué les enseñaba por medio de historias. Y ahorita vamos a ver su respuesta. Pero él les dice que escuchen esta historia y les habla de la parábola o de la historia del sembrador. Dice que había un sembrador que al esparcir sus semillas, algunas cayeron en el camino, pero vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde había poca tierra, y estas semillas brotaron rápido porque la tierra no era muy profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se secaron porque no tenían raíces. Cayeron otras semillas que crecieron entre espinos. Crecieron esas plantas junto con los espinos y los espinos las ahogaron. Pero otra parte de las semillas cayó en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo. Y aquí viene ahora sí la pregunta, ¿por qué enseñas a la gente por medio de historias? Y él les contesta, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad, no se les ha dado a conocer al que entienda, se le va a dar a entender más, y al que no entienda, hasta lo que ya entendía se le quitará. ¿A qué quiere decir esto? O sea, él está hablando por parábolas porque recordemos que estaban ahí los maestros de la ley. Entonces, a través de las historias, hacía que las personas que no eran doctas en la ley pudieran entender lo que Jesús les estaba explicando, porque el Espíritu de Dios es quien estaba ayudando a que ellos entendieran. Pero aquellos que de por sí entendían, es decir, los maestros de la ley, aún lo que ellos entendían se les iba a quitar, o sea, no se les da la posibilidad de que ellos entendieran esas cosas, porque pues eran hipócritas. Y dice que por eso él es que les habla a través de estas parábolas o de estas historias, porque ellos miran, pero no ven nada, oyen, pero no escuchan ni entienden nada. También para que se cumpliera lo que dijo Isaías sobre ellos, que por más que oigan, no entenderán, por más que miren, no captarán, porque Dios ha cerrado su mente. Si no fuera así, ellos se volverían a Jesús y Jesús los sanaría. Dice, pero que las personas que estaban escuchando sus enseñanzas son afortunados porque pueden ver y entender. Y les dice que de verdad muchos profetas y otros justos les hubiera gustado ver lo que ustedes y oír lo que ustedes oyen. Pero pues no fue así. Como a nosotros, que nos hubiera encantado estar ahí en la presencia de Jesús aprendiendo todo esto. Después Jesús explica la historia del sembrador. Dice que la semilla que cae en el camino es a los que escuchan el mensaje del reino y lo entienden, pero luego viene el maligno y quita lo sembrado en ellos.
Las del terreno pedregoso es similar a los que oyen el mensaje y lo aceptan igual rápidamente y con alegría, pero como no tienen raíz en sí, duran poco tiempo. Cuando los problemas o la persecución llegan, son vencidos. La semilla que caen entre espinos son aquellos que dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. Y la semilla que cae en tierra buena es de los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Dan mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. La historia del trigo y la mala hierba. En esta parte hace una comparación de que el reino de Dios es similar a un sembrador que sembró buena semilla en su campo en el día, pero en la noche vino el enemigo y sembró mala hierba. El trigo creció y dio sus granos, pero también junto con esa creció la mala. Entonces los siervos le dijeron: Señor, usted plantó buenas semillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué vienen hierbas malas junto con él? Y Jesús les dice que el enemigo fue quien sembró la mala hierba. Y dice: ¿quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? Y dice: no, porque cuando estén arrancando la mala hierba también puede que arranquen el trigo. Entonces mejor hay que dejarlos que crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Entonces va a ordenar que primero recojan la mala hierba y la quemen y después pongan el trigo en el granero. Entonces esta es una comparación de que cuando nosotros nos preguntamos: ay, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Sí, que no Dios nos hizo y todo esto, que no las cosas que Dios hizo son buenas. Pues sí, las cosas que Dios hizo son buenas, pero también el maligno, el enemigo, vino y sembró personas malas. Y por eso es que Dios no arranca a las personas malas, porque en una de esas se puede matar también a las personas buenas. Entonces, por eso es que estamos conviviendo juntos hasta el día del juicio. Y cuando sea el día del juicio, o sea la cosecha, entonces primero va a separar a los malos y los va a quemar en el lago de fuego y azufre. Y después a nosotros, ojalá a nosotros, ¿no? Y después a los hijos de Dios los va a poner en su granero. Así sea. Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Esto fue el día 19 de nuestro plan de lectura de la Biblia en 365 días. Saludos y bendiciones.